Hola, ¿qué tal? Les voy a contar una historia que me pasó hace aproximadamente un año. Bueno, nunca pensé que un viaje, pues, el cual se suponía que iba a ser divertido, bueno, fue divertido, pero terminó cambiándome mentalmente. Todo empezó después de un viaje a la sierra. Fui a pasear normal, emocionada, pensando que iba a despejarme un rato. Bueno, sí lo hice, como les había mencionado. Fui a un viaje a la sierra, a un pueblito, el cual estaba de fiesta. Y bueno, en ese transcurso pues habían comentarios de que siempre cuando tú ibas a este pueblito por fiestas pasaban tragedias, accidentes y todo eso. Creo que ese miedo se quedó así en mi mente. Bueno, yo solía viajar siempre dormida. Llegaba, me sentaba y me quedaba dormida. Y es como que la mayoría de veces nunca veía las carreteras y algo así. Pero esta vez pues me fui adelante, me fui en una van, me fui adelante, al lado del conductor había dos asientos, me fui con mi amiga y otras amistades más. Y bueno, esta vez me fui a las 4 de la mañana y totalmente despierta. Ese día no se me dio por dormir, ¿no? En el transcurso del viaje vi las carreteras, me asustaron horrible. Habían curvas feas, los abismos, y en ese transcurso iba pensando en el camino, y si el carro se cae, y si pasa algo, y si me muero aquí, y mi familia allá, y yo aquí. De todo pasaba en mi cabeza en ese momento. Me daba miedo mirar por la ventana, cerraba y abría mis ojos, y así trataba de dormir, pero no podía. Cuando regresé de todo ese viaje, regresé a mi ciudad, pues sentí el alivio, no me sentía tranquila, dije otra vez acá en casa, y todo ese miedo pues se había quedado ahí, ¿no? Pensé, pero lo raro fue que los ataques de ansiedad no empezaron inmediatamente, ¿no? Pasó aproximadamente un mes desde ese viaje y yo no siquiera entendía qué me estaba pasando, ¿no? Por eso al inicio me confundía mucho porque pensaba, ¿por qué me siento así si ya pasó tiempo, ¿no? No tiene sentido. Ese miedo se quedó allá y allá se tuvo que quedar. Pero después entendí que mi cuerpo había guardado todo ese miedo. Como viajaba todos los fines de semana a la ciudad donde trabajaba, porque trabajaba en otro sitio, un día durante uno de esos viajes me dio un ataque de pánico, de ansiedad horrible. Sentía que me faltaba el aire, las manos me hormigueaban, las piernas. Una parte del rostro sentía que se me retorcía, que el párpado se me caía, todo así rara mi cara, que la garganta se me secaba y mi corazón estaba acelerado. De verdad pensé que algo malo me estaba pasando así internamente, físicamente. Y bueno, en ese momento llamé a mi mamá desesperada, le digo, mamá, siento que me voy a morir y así, ¿no? Y bueno, desde ahí empezó ese miedo constante después de cada fin de semana de viaje. No solamente era ese viaje, incluso cuando llegaba a la ciudad donde yo trabajaba, el subir al taxi para ir al trabajo o a algún otro sitio, eh, pensaba, ¿y si me vuelve a pasar aquí delante de toda esta gente? ¿Y si me desespero aquí? Y poco a poco ese miedo empezó a meterse en cosas simples, ¿no? Me costaba dormir tranquila porque te llegué a tener miedo, ¿no? Que me diera la ansiedad sola en mi cuarto, vivía en un cuarto alquilado. Había ocasiones donde llamaba a mis amigas y les contaba cómo me sentía. Ellas trataban de comprenderme, ¿no? Y me recibían en su casa, el cual pues estoy muy agradecida, porque como estaba lejos de mi familia, me sentía sola, ¿no? Y la desesperación, y si me pasa algo y nadie puede ayudarme, siempre era mi pregunta. Bueno, recuerdo que cuando estaba fuera de casa, siempre veía la hora para que pasaran rápido, no para volver. Y literalmente pues sentía alivio apenas regresaba a mi casa, bueno, a mi habitación.
o a un lugar donde me sintiera tranquila, segura. Lo peor de la ansiedad es que empieza a quitarte la tranquilidad en lugares donde antes te sentías normal, te sentías tranquila, bien, ¿no? El salir con mis amistades, estar en el trabajo o hacer otras actividades. Con el tiempo, pues, comprendí que no todo había sido solamente por ese viaje que me generó todo ese miedo. La ansiedad, los ataques de pánico fueron una combinación de muchas cosas acumuladas en realidad. Yo era una persona que reprimía demasiado sus emociones, sus sentimientos. Siempre me hacía la fuerte, la indomable, guardaba todo, que siempre creía que yo todo lo iba a solucionar sola. Nunca hablaba realmente de lo que me afectaba y creo que mi mente y mi cuerpo llegaron pues al límite. Y bueno, todo se mezcló, ¿no? Y aunque hubo momentos donde sentía que estaba perdiendo el control, una de las mejores decisiones que creo que tomé fue el acudir a una psicóloga. Gracias a eso pude entender lo que me pasaba, aprendí herramientas para poder manejarlo, para ser más autónoma. Empecé a realizar respiraciones lentas, inhala, exhala. Cuando sentía que me iba a desesperar, contaba hacia la inversa, o sea, hacia atrás, para distraer mi mente, para bloquear los pensamientos negativos. Yo desde el 100 hasta el 0 contaba. Llevaba siempre agua conmigo durante los viajes porque cuando te suele dar pues estos ataques, la garganta se te seca, ¿no? Y pues el agua me ayudaba mucho. También para sentirme que estoy aquí pisando tierra, presente, sentirme presente, olía el perfume, alcohol, ¿no? Y también, oraba mucho. En ese tiempo creo que me alejé bastante de Dios, pero toda esa situación me hizo acercarme un poco más a Él. Oraba mucho, escuchaba canciones cristianas, las cuales me hacían sentirme tranquila. Y bueno, cuando mi cuerpo estaba demasiado alterado, tomaba agua bien helada, o si no en la calle compraba un agua así bien helada y me lo ponían así en el rostro, o me lo ponía en las manos, así para poder calmarme. Y así y otras actividades más, ¿no? O sino también para inducirme un poco al sueño, al relajarme, el abrir así en grande la boca y me daba como que sueño. Bostezaba, esa es una también de las técnicas. Y bueno, no fue algo que desapareció de la noche a la mañana. Claro que hubo recaídas, hubo días donde quería desaparecer, cancelar todo y encerrarme. Hubo momentos donde tenía miedo hasta de mi propia mente, porque ustedes saben, los pensamientos se llegan a pensar, perdón por la redundancia, pero cosas muy extremas. Pero poco a poco pues fui superándolo y creo que lo más valiente que hice fue seguir haciendo las cosas aún teniendo miedo, seguir viajando, enfrentando, confrontándome, seguir saliendo a pesar de todo, seguir intentándolo. Porque aunque la ansiedad te haga sentir atrapada, sí es posible volver a sentir tranquilidad otra vez. Y si tú que me estás escuchando, en algún momento vas a recuperar esa tranquilidad. Confíen mucho en Dios y espero tengas un soporte de apoyo muy bueno. Muchas gracias por escucharme.